Mi nombre es Victoria Hall, 29 años, consejera legal senior en el prestigioso bufete de mi familia, Hall & Associates. Mi abuelo lo construyó desde la nada. Mi padre lo expandió, y mi hermana, Rebecca, debía heredar. Ese era el plan, hasta el día en que me sentó detrás de un pilar de mármol en la recepción de su boda, oculta de la vista como una vergüenza familiar. Si alguna vez te han subestimado o traicionado tus familiares, suscríbete ahora y comparte tu historia en los comentarios. No estás solo al saber cómo se siente cuando las personas que más deberían creer en ti son las que intentan derribarte. Llegué al Grand Meridien Hotel con mi vestido azul marino, en el que había gastado demasiado dinero, a pesar de saber en el fondo que Rebecca encontraría alguna manera de menospreciarme. El salón brillaba con candelabros de cristal, rosas blancas y los rostros expectantes de 200 invitados, jueces, abogados y clientes que habían construido la reputación de nuestra familia a lo largo de 3 generaciones. Victoria, ahí estás. La asistente de mi padre sonrió demasiado vivamente cuando me acerqué a la mesa familiar. Parece que ha habido una pequeña confusión con los asientos. Confusión, repetí, sabiendo ya que no era un error. Me condujo por el salón, pasando mesa tras mesa de invitados prominentes, hasta que llegamos a una mesa redonda inestable parcialmente oculta detrás de un enorme pilar de mármol. Allí estaban sentados el asistente del fotógrafo y el supervisor de mantenimiento del lugar, luciendo tan incómodos como yo me sentía. Esto debe estar mal, dije, con la voz tensa. Lo siento mucho, susurró, sus ojos desviándose hacia donde estaba mi padre, saludando a senadores. Esto vino directamente de Rebecca. Al otro lado de la sala, Rebecca me miró. Perfecta en su vestido de diseñador, diamantes brillando en su garganta, las joyas de familia que mi madre había prometido que algún día serían mías. Ella sonrió con suficiencia, inclinándose para susurrar algo a su nuevo esposo, James. Ambos se rieron, mirándome directamente. No lloré. No grité. En cambio, me senté en esa mesa destartalada, abrí mi teléfono y reenvié los documentos judiciales sellados que había estado reteniendo durante semanas. Los documentos que revelarían que el bufete de mi padre había estado practicando sin la licencia adecuada durante 3 años debido a una presentación que mi hermana había saboteado deliberadamente. Mientras presionaba enviar, pensé en cómo había comenzado todo, en cómo la lealtad familiar casi había destruido mi carrera, y en cómo la crueldad de Rebecca finalmente me había liberado para hacer lo que debía hacerse. 3 años antes, yo era la estrella en ascenso en Hall & Associates. Mientras Rebecca encantaba a los clientes con sonrisas ensayadas, yo ganaba sus casos con investigación meticulosa y argumentos irrefutables. Los clientes comenzaron a solicitarme específicamente. Los jueces elogiaban mis escritos. Mi padre incluso insinuó que podría romper la tradición, convirtiéndome en la primera socia en la historia de la firma junto a mi hermana mayor. Fue entonces cuando las cosas empezaron a desaparecer. Primero, faltaron pequeños archivos. Luego, las notificaciones judiciales accidentalmente no se me reenviaron. Empecé a llevar registros duplicados, a quedarme hasta más tarde que todos, a comprobar todo 3 veces. Luego llegó el día que lo cambió todo. La renovación crítica de la licencia de nuestro bufete. Los documentos que nos permitían legalmente ejercer la abogacía. Desaparecieron 2 días antes de la fecha límite. ¿Alguien ha visto los archivos de renovación de licencias?, pregunté durante nuestra reunión matutina, tratando de mantener el pánico fuera de mi voz. Estaban completos y listos para las firmas. Rebecca se encogió de hombros, sus uñas perfectamente manicuradas tamborileando contra su taza de café. ¿No estabas tú encargándote de eso? Sí, y estaban terminados. Los dejé en mi escritorio para la revisión final de papá. Mi padre frunció el ceño. Victoria, esos deben presentarse mañana. ¿Sabes lo críticas que son estas renovaciones? Lo sé. Por eso las completé la semana pasada. Mi voz sonaba defensiva, incluso para mis propios oídos. Pasé toda la noche recreando la compleja solicitud, con los ojos ardiendo por mirar fijamente la pantalla del ordenador, con el café enfriándose a mi lado. La oficina estaba inquietantemente silenciosa, excepto por el zumbido del aire acondicionado y el frenético tecleo de mi teclado. Para la mañana, había reconstruido todo, pero la presentación aún estaba retrasada. 2 semanas después, recibimos un aviso de auditoría.
Mi padre convocó una reunión familiar de emergencia en la sala de conferencias revestida de caoba donde generaciones de Halls habían tomado sus decisiones más críticas. El aire se sentía denso de tensión mientras nos reuníamos alrededor de la mesa, mi padre a la cabeza, Rebecca a su derecha, yo a su izquierda, las mismas posiciones que habíamos ocupado desde la infancia. La Junta de Licencias tiene preguntas, dijo mi padre con gravedad. Están preocupados por la presentación tardía y algunas irregularidades en nuestra documentación. Antes de que pudiera hablar, Rebecca aclaró su garganta. Miró hacia abajo, su voz suave pero resonando perfectamente en la sala silenciosa. Papá, necesito decirte algo, dijo, con un ligero temblor en su voz. Encontré la documentación original en el cajón de Victoria. Estaba rota. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Eso no es posible, continuó ella, como si yo no hubiera hablado, sacando una carpeta con papeles dañados dentro. No quería decir nada, pero con la auditoría, no puedo permitir que el bufete sufra. El rostro de mi padre se transformó de preocupación a furia fría mientras me miraba. ¿Cómo pudiste arriesgar todo lo que hemos construido, todo por lo que tu abuelo se sacrificó? Papá, yo no lo hice. Rebecca al menos tuvo la decencia de decirlo, gritó, golpeando la mesa con la mano. ¿En qué estabas pensando? ¿Fue alguna especie de juego de poder? ¿Celos porque te mencioné la sociedad? En ese momento, mientras mi padre me miraba con disgusto en lugar de duda, algo se rompió entre nosotros. Algo que no estaba segura de que pudiera repararse jamás. Lo peor no fue su enfado. Fue que nunca cuestionó la historia de Rebecca. Ni una sola vez. A la mañana siguiente, mi padre reasignó todos mis casos importantes a Rebecca en una reunión de toda la firma. La vergüenza me quemó mientras colegas con los que había trabajado durante años evitaban mi mirada. Victoria se encargará de la revisión de documentos y casos menores hasta nuevo aviso, anunció, con la voz cortante y formal. Necesita recuperar nuestra confianza. Me senté perfectamente inmóvil, la espalda recta, el rostro neutral, mientras Rebecca observaba con una satisfacción apenas disimulada. Esa tarde, mientras empacaba los últimos de mis expedientes, noté que llevaba el brazalete de zafiro de nuestra madre, el que papá había prometido explícitamente que sería mío cuando me hiciera socia. Te queda bien, dije en voz baja. Rebecca sonrió, retorciéndolo en su muñeca. Papá pensó que debía tenerlo ahora. Algunas cosas simplemente no son para todos, Vicky. 6 meses de trabajo impecable en casos menores me valieron un puesto a regañadientes en el prestigioso litigio Westbrook, un caso que había ayudado a desarrollar antes de mi caída en desgracia. Me preparé meticulosamente durante días, creando lo que sabía que era una presentación a prueba de balas para nuestro cliente más importante. En la elegante sala de conferencias, rodeada de ejecutivos de Westbrook, estaba a mitad de mi análisis cuando el director financiero interrumpió. Estos números no coinciden con lo que proporcionamos la semana pasada, dijo, frunciendo el ceño a su tableta. Se me cayó el estómago. Lo siento. Las proyecciones actualizadas, aclaró, las que enviamos el martes. No había recibido ninguna proyección actualizada. Antes de que pudiera responder, Rebecca intervino con fluidez. Lo siento mucho, señor Westbrook. Debe haber habido un error de comunicación. Envié esas actualizaciones al equipo, pero quizás Victoria no fue copiada. Su voz rezumaba una preocupación ensayada. Déjeme mostrárselas a todos. La sala se quedó en silencio mientras ella mostraba las cifras correctas, cifras que yo nunca había visto. El calor de la humillación inundó mi rostro. Mi pecho se apretó mientras cada ojo en la sala me juzgaba incompetente. Después, mi padre ni siquiera esperó a que llegáramos a su oficina. ¿Qué pasó ahí dentro?, exigió en el pasillo, con la voz baja pero afilada. Nunca recibí esas actualizaciones, expliqué. Rebecca no te copió en los correos electrónicos, suspiró, luciendo decepcionado en lugar de preocupado. Victoria, necesitas asumir la responsabilidad de tus errores. Quizás deberías limitarte a la investigación y la revisión de documentos, donde los errores son menos costosos. Tragué saliva con dificultad. Papá, ¿no crees que es extraño que estos accidentes solo me hayan ocurrido a mí solo desde que empecé a ganar reconocimiento en la firma? ¿Estás culpando a tu hermana por tu propia negligencia?
Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Rebecca ha dado un paso al frente mientras tú has estado fallando. Quizás es hora de aceptarlo. El golpe final llegó en la gala del 75 aniversario de la firma. El champán fluía mientras mi padre subía al podio, su voz orgullosa al mirar a 3 generaciones de clientes y colegas. Mientras celebramos nuestro pasado, quiero anunciar nuestro futuro, sonrió. En 3 meses, tras mi jubilación, Rebecca se convertirá en socia gerente de Hallan Associates. Estallaron aplausos. Me quedé en la parte trasera de la sala, invisible, mientras los colegas que una vez buscaron mi ayuda se agrupaban alrededor de Rebecca con felicitaciones. Rebecca salvó esta firma de un posible desastre hace 3 años, continuó mi padre. Su referencia al incidente de la licencia era inconfundible. Ella representa todo lo que esta firma representa: integridad, dedicación y excelencia. Más tarde esa noche, escuché a Rebecca decirle a un socio principal: Victoria está bien donde está. Algunas personas están destinadas a ser obreras, no reinas. El socio se rió, añadiendo: al menos es fiable haciendo lo que se le dice. Me escabullí, algo se endureció dentro de mí. Pero no fue hasta un mes antes de la boda de Rebecca que todo cambió. Había asumido un caso para una pequeña organización sin fines de lucro que apenas podía pagar los honorarios legales. El tipo de caso que Rebecca desestimaba como trabajo de reputación, no de ingresos. Mientras investigaba, necesitaba acceso a metraje de seguridad archivado para un asunto no relacionado. Tarde una noche, navegando por archivos de hace 3 años, me quedé paralizada al ver a Rebecca entrar en la sala de archivos después del horario laboral exacto el día que desaparecieron los documentos de la licencia. El metraje granulado la mostraba claramente sacando documentos y luego destruyéndolos en la trituradora de la oficina. Mis manos temblaron mientras descargaba el vídeo. Una investigación adicional descubrió correos electrónicos de Rebecca Aidt solicitando que me eliminaran de ciertas cadenas de correo electrónico para agilizar la comunicación antes de la presentación de Westbrook. Las marcas de tiempo del metraje eran inconfundibles. La hermana a la que defendí para mí durante años, a la que disculpé, había destruido deliberadamente mi carrera y estaba a punto de ser recompensada por ello. Sentí algo frío asentarse en mi pecho, no ira, sino claridad. Y la claridad, pronto descubriría, es más peligrosa que la rabia. No confronté a Rebecca de inmediato. En cambio, recolecté y preservé metódicamente copias, aseguré marcas de tiempo y certificados de autenticación. Continué manejando los casos inútiles que nadie quería, incluido el trabajo pro bono para una organización sin fines de lucro de ética legal que la jueza Ella Morris, quien presidía la Junta Estatal de Licencias, valoraba profundamente. Durante los almuerzos de estrategia con la jueza Morris, hice cuidadosamente preguntas hipotéticas sobre violaciones de licencias y protocolos de remediación adecuados sin revelar la situación de mi bufete. Investigué discretamente bufetes de la competencia, teniendo reuniones nocturnas con Calvel y Smith, quienes habían admirado mi trabajo desde posiciones de contraparte. Lo que mi familia no entendía era que mientras ellos celebraban el ascenso de Rebecca, yo estaba construyendo tanto una ruta de escape como un ajuste de cuentas. Los casos que consideraban por debajo de mí me habían conectado con la única persona que podía hacer caer a toda la firma con una sola decisión. A veces el poder no se trata de quien habla más fuerte, sino de quien sabe exactamente dónde están los muros de carga. En la recepción de la boda de Rebecca, sentada en mi mesa inestable detrás del pilar, tomé fotos en silencio de mi posición aislada, documentando la afrenta deliberada. Mi rostro permaneció una máscara cuidadosa de dignidad aceptante mientras los camareros evitaban mi mirada, avergonzados de mi obvia degradación de familia ocurrencia tardía. Es una elección de asientos bastante interesante para la hermana de la novia, llegó una voz mesurada a mi lado. Levanté la vista para ver a la jueza Ella Morris, elegante con su atuendo formal, con las cejas arqueadas mientras examinaba mi mesa aislada. Jueza Morris, la saludé, de pie. No me di cuenta de que estaría aquí. Tu padre y yo nos conocemos desde hace muchos años, dijo. Aunque debo decir que no creo haber visto nunca a la hermana de la novia sentada de forma tan creativa. Salimos a una terraza tranquila, lejos de la música y el parloteo, al aire fresco de la noche. Su voz bajó en tono de confidencia. Recibí tu mensaje sobre solicitar más tiempo para presentar esas declaraciones corregidas, dijo. Pero no puedo retener a la Junta para siempre. Se reúnen el lunes. Asentí.
Tendré todo listo. La documentación que ha proporcionado hasta ahora es bastante convincente, añadió, sus ojos agudos con significado. Al otro lado de la sala, Rebecca nos notó hablando, su sonrisa perfecta vacilando momentáneamente antes de susurrarle algo con urgencia a nuestro padre. Él se acercó de inmediato, interrumpiendo nuestra conversación con un exceso de encanto dirigido a la jueza Morris, mientras apenas reconocía mi presencia. «¿Jueza Morris? Qué placer tenerla aquí», exclamó. «Veo que encontró a Victoria». «En efecto», respondió la jueza con frialdad. «Estábamos discutiendo algunos casos de ética fascinantes que su hija ha estado manejando. Se ha convertido en toda una experta en cumplimiento de licencias». Una confusión brilló en el rostro de mi padre antes de que la disimulara. ¿De verdad? Bueno, intentamos dar a nuestros asociados junior experiencia variada. Junior, la jueza Morris arqueó una ceja. Tenía entendido que Victoria era consejera senior. Por supuesto, retrocedió mi padre, luciendo incómodo. Un desliz del lenguaje. Cuando se anunció la cena, él apartó a Rebecca, señalando a la jueza Morris con preocupación, mientras Rebecca negaba con la cabeza despectivamente. Durante toda la comida, noté la creciente inquietud de Rebecca, revisando constantemente su teléfono y susurrando a su esposo. El DJ de la boda anunció que era el momento de los discursos, y mi padre se levantó, con una copa de champán en la mano. El orgullo irradiaba de él mientras se preparaba para hablar. «Familia, amigos, distinguidos colegas», comenzó, su voz llegando a todos los rincones de la sala. «Hoy no se trata solo de celebrar el matrimonio de Rebecca, sino de honrar nuestro legado». Habló de la visión de mi abuelo, de los principios del bufete, de su propio orgullo y de los logros de Rebecca. «En un mes, al jubilarme, Rebecca se convertirá en socia titular de Hallan Associates», anunció entre aplausos. «Algunas personas nacen para liderar, otras para seguir, pero un verdadero Hall siempre sabe su lugar». Alzó su copa hacia Rebecca, quien salvó nuestro bufete y llevará nuestro legado adelante. Luego, casi como una ocurrencia tardía, preguntó, ¿alguien más quiere decir algo? Cayó un breve silencio. Sin dudarlo, me levanté lentamente, mi copa de champán intacta frente a mí. «Tengo algo que compartir», dije, con la voz firme a pesar de mi corazón acelerado. La sala quedó completamente en silencio. «Hace 3 años», continué, «alguien destruyó deliberadamente las renovaciones de licencia de nuestro bufete. Hoy, tuve que tomar una decisión entre la lealtad familiar y la ética legal, la ética sobre la cual nuestro abuelo construyó este bufete». Saqué mi teléfono, sosteniéndolo. «Hace 2 horas, presenté pruebas a la Junta Estatal de Licencias que muestran exactamente quién saboteó nuestro bufete. El metraje de seguridad de nuestra oficina es bastante claro». Rebecca se levantó de un salto, su rostro desprovisto de color. «Miente». «Son celos. Siempre ha estado celosa de mí». Continué con calma, ignorando su arrebato. «La junta se reúne el lunes por la mañana a las 9. Para el martes, este bufete o tendrá un nuevo liderazgo o no tendrá licencia para ejercer la abogacía en absoluto». Coloqué mi copa de champán intacta sobre la mesa con un tintineo definitivo que pareció resonar en el atónito silencio. «También he aceptado una oferta de asociación de Calvel y Smith, quienes han estado tratando de reclutarme durante años». Estalló el caos. Rebecca gritó acusaciones. Mi padre exigió explicaciones. Los invitados murmuraban conmocionados mientras los teléfonos comenzaban a grabar la escena. Caminé con calma para recoger mi bolso de la mesa aislada. Rebecca se lanzó hacia adelante, agarrándome del brazo con tanta fuerza que dejaría moretones de huellas dactilares. «Ingrata. Después de todo lo que hemos hecho por ti». La miré la mano, luego a su rostro, mi voz baja pero clara. «Todo lo que me has hecho, quieres decir. El metraje de seguridad te muestra destruyendo esos documentos. Tus correos electrónicos prueban que me excluiste deliberadamente. Todo está ahora en la junta». Mi padre se acercó, con el rostro ceniciento. «Victoria, por favor. Necesitamos discutir esto en privado como familia». «Hemos tenido 3 años para conversaciones privadas», respondí. «Nunca pediste mi versión ni una sola vez». Mientras caminaba hacia la salida, él me llamó, la desesperación resquebrajando su voz.
Destruirás el legado de esta familia. Me giré, dirigiéndome a la atónita sala. No, Rebecca lo hizo cuando cometió fraude. Yo solo me aseguro de que los clientes y los tribunales sepan la verdad. Me pregunté en voz alta, me pregunto cuántos de sus casos necesitarán ser revisados cuando esto salga a la luz. El lunes por la mañana, la Junta de Licencias se reunió, conmigo presente como testigo. La jueza Morris se recusó de votar pero permaneció para observar. Para la tarde, se dictaminó, el bufete podría continuar operando solo bajo estricta supervisión y con monitoreo obligatorio de ética durante 2 años. Rebecca fue remitida a procedimientos de inhabilitación basándose en la evidencia. Su nuevo esposo consultó con abogados de divorcio en una semana. Mi padre llamó repetidamente, dejando mensajes de voz que evolucionaron de enojados a desesperados a apologéticos. El último simplemente decía, me equivoqué en todo. 6 meses después, me senté en mi oficina en la esquina de un bufete boutique especializado en cumplimiento de ética. Mi nombre en la puerta, junto a 2 socios que valoraban la integridad por encima de las horas facturables. Mi padre solicitó una reunión. Cuando llegó, parecía mayor, disminuido, su paso seguro reemplazado por pasos vacilantes. El bufete está luchando, admitió. Los clientes se van. La audiencia de inhabilitación de Rebecca es el próximo mes. Respiró hondo. Quiero ofrecerte la plena sociedad. Renombraremos el bufete. Haré una disculpa pública. Lo que quieras. Mi rechazo fue amable pero firme. Durante años, elegiste creerme incompetente en lugar de considerar que Rebecca podría ser deshonesta. Me sentaste detrás de un pilar en su boda. Ahora, estoy sentada a la cabeza de mi propia mesa con personas que vieron mi valía desde el principio. 2 semanas después, gané un caso importante contra mi antigua firma familiar, representando a clientes que habían sido descuidados bajo el liderazgo de Rebecca. Desde la galería, mi padre observó, su rostro mostrando tanto orgullo como pesar cuando el juez falló a mi favor. A veces la mejor venganza no es armar una escena. Es irse tranquilamente con tu dignidad y ver cómo aquellos que te subestimaron se dan cuenta exactamente de lo que han perdido. La mesa de la que me desterraron ahora está vacía mientras los clientes eligen mi nuevo bufete. La reputación que valoraron por encima de la verdad ahora yace en ruinas porque olvidaron que la integridad no es solo una palabra en un membrete, es una elección diaria. ¿Alguna vez alguien que debería haberlo sabido mejor te ha subestimado? ¿Quién eligió creer lo peor de ti en lugar de ver lo que estaba justo delante de ellos? Comparte tu historia en los comentarios. Y si quieres más historias sobre traición familiar, justicia calculada y el poder de defender tu posición, haz clic en suscribirte porque los finales más satisfactorios llegan a quienes conocen su valía, incluso cuando otros no lo hacen.